Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Otto Guillén, soy médico con especialidad en medicina interna y los lunes son de muerte y complicaciones, aunque yo diría que todos los casos que se presentan acá tienen algo de errores médicos, ¿no? Quizá no llevan a la muerte, pero sí a veces a complicaciones, ¿no? La mayoría de pacientes que ven, que han manejado en emergencia, sus pabellones, que tienen larga estancia es porque se han complicado por algo, ¿no? Pero la idea de estas reuniones, para los que nunca han, digamos, asistido a alguna o visto alguna, no es chancar a veces se ponían bandos, ¿no? Ahí los chancadores y ahí los culpables, pues. Ahora debería haber un feedback para cada persona, ¿no? Yo a veces lo he hecho mandándoles la presentación, mandándoles el video, pero ya depende de cada uno cómo lo toma, ¿no? Y a qué voy a que el objetivo de estas reuniones, o al menos de cualquier exposición que yo haga, es aprender, ¿no? Y donde yo he aprendido más desde R1, porque pregrado casi no me acuerdo mucho, no porque sea una época mala, ¿no? Aunque uno se acuerda más de lo traumático, ¿no? En general, ¿no? Sino porque no me enseñaban, pues, ¿no? Y yo no tenía cargo de mis pacientes, ¿no? Entonces lo que únicamente que hacía era cumplir órdenes. Ni siquiera sabía mi nombre, me decían, tigre, haz esto, tigre, conviértete en esto. Y no aprendía, ¿no? En cambio, darle uno cuando ya tienes un paciente a cargo, es tu responsabilidad. Aún así no sepas, tienes que ir a buscar la respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, desde R1 he ido aprendiendo, y cada caso, inclusive con este caso también que les voy a presentar, voy aprendiendo cosas nuevas y voy a seguir aprendiendo cosas nuevas. Lo que yo quiero transmitirles con eso es que ustedes puedan hacer lo mismo con cada uno de sus pacientes. Y la idea es esa también, ¿no? Detecto el error, voy a buscar, aprendo y ya no me equivoco en el siguiente caso que vea similar, al menos, ¿no? Que lo enfoque adecuadamente. Ok, entonces comenzamos con el caso. Es una paciente que vimos. Obviamente yo no trabajo en emergencia, así que todo lo que aparece antes de emergencia no es que yo lo haya visto. ¿Y por qué digo yo? Porque contrariamente a los casos que se ponen acá, entre comillas diría yo que yo mismo me estoy llevando a MIC, ¿no? Porque es un paciente que yo lo atendí en su hospitalización en el pabellón y yo le di el alta, ¿no? Y bueno, ya ustedes decidirán si me ponen ahí o me ponen en los chancados, ¿no? Ya, bueno, entonces llega emergencia, mujer de 39 años, joven. Esos son los datos, ¿no? Ustedes conocen. Por la edición de la foto le cambió el color, pero es una hoja rosada de la emergencia de aquel hospital. Para los que no pueden leer, fue transferir Chimbote, una historia de 2 meses, que posoperatorio tiene náuseas y vómitos, y no tolera vía oral, y de frente ponen, ¿no? La transfieren para colocación de sonda nasoginal. Al examen físico está taquicárdica, aunque no hay fiebre y no hay hipotensión, pero sí hay dolor abdominal, ¿no? A la palpación de mesogastro y epigastrio y hay equimosis periumbilical. El resto no es relevante, pues, ¿no? Más allá de la taquicardia. Exámenes auxiliares, bueno, la viñeta resumen del cuadro clínico. Lo he puesto todos, no porque todos sean relevantes para el diagnóstico, ¿no? Sino para que ustedes lo vean también que se le ha hecho los exámenes, ¿no? Todos son normales, excepto un poco el INR está prolongado, el TP obviamente como consecuencia está prolongado, y el PCR está un poco también elevado, ¿no? No lo pongo acá porque no se le pidieron ingreso, pero la amilasa también estaba normal. Se lo pidieron un día después, creo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es preguntarles, como no voy a poder preguntarles a cada uno, porque siempre así comienza, ¿no? Cuando comienza la primaria residencia están todos acá, pero después ya se va vaciando y ahí sí puedo preguntar uno por uno, ¿no? Pero, y también a veces cuando uno le pregunta individualmente, como que se sienten un poco, yo también estoy igual sentado ahí, ¿no? También agachar la cabeza cuando el doctor venía acá y así, no había celular, pero para que no me pregunten, ¿no? Por inseguridad, ¿no? Al final, pero después ya en retrospectiva dije, ya que me pregunten, me equivoco y ahí aprendo, ¿no? Entonces lo que quiero es que saquen su celular y capten el QR y ahí le va a salir un formulario para que ustedes respondan qué diagnóstico consideran con ese cuadro clínico y esos exámenes auxiliares que sería el más probable para el caso de este paciente. Y en base a su respuesta vamos a ir discutiendo, ¿no? Les doy alternativas, con 6, y una más que nunca se pone en los exámenes, ¿no? Que es no sé, porque a pesar que no saben, igual marcan ustedes, ¿no? O algunos de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren perder puntos. Antes de que yo ingrese a la universidad existían puntos negativos. Por suerte creo que yo ingresé porque ya no había puntos negativos para ingresar a la universidad, pero antes había eso, ¿no? Ya hay 10 al menos. Ya vamos a parar ahí.
Ya a ver, ¿cómo han respondido? No sé, no ha marcado nadie, entonces todos sí tienen la capacidad de diagnosticar un caso de este tipo, de un dolor abdominal crónico, con náuseas y vómitos, solo con exámenes de sangre. Ya, ok, maestro, está bien. Cirrosis nadie, cáncer de pulmón nadie, cáncer de ovario, perdón, nadie, peritonitis TV nadie, trombosis vena porta 9%, pancreatitis crónica 27% y pseudoquiste pancreático 63%. Después vamos a discutir las respuestas, porque son solo tres nada más, ¿no? A ver, levante la mano, no le voy a preguntar. ¿Quién ha visto las seis películas que están ahí? Las seis, o sea, las seis. Por lo menos una vez, ¿no? Uno, uno, dos. O sea, visto completas, ¿no? No que pasé el cable, bueno, ahora ya no hay cable, ¿no? Pero hacía zapping y vi, y después me quedé dormido, ¿no? Sino las seis películas completas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien? O sea, no que le he visto el resumen o el resumen en YouTube, ¿no? Sino ver las películas completas. ¿Sí? ¿Alguien? Cinco, las seis, nadie. Ok, no, va a depender del tiempo, ¿no? Yo tengo unos años, algunos años más como para poder haber visto más películas que ustedes, ¿no? ¿Quién no ha visto ninguna? Ninguna, ninguna. Uno, dos. Claro, al inicio yo también en la universidad no podía ver películas. No tanto porque no había streaming, sino no había tiempo, ¿no? Porque ahora puedes ver hasta todo en el celular, ¿no? En algún momento he podido ver algunas películas o series en el celular, pero ya en algún momento se pierde, ¿no? Porque es chiquito, se pierde la magia, digamos, del cine. ¿Por qué le pongo esto? No solo porque me he transformado un poco en cinéfilo, y no porque vaya al cine todos los días, ¿no? Sino a raíz de la pandemia y el streaming, ¿no? La última vez que fui al cine fue a ver Deadpool, pero ¿por qué? Por el 3D, que no lo puedes ver ni siquiera en 4K, ¿no? Es más, obviamente todavía no está en streaming, ¿no? Pero por el 3D, ¿no? O sea, yo voy al cine más para ver el solo, ahora, para ver el 3D. Pero bueno, ya, ¿por qué les pongo estas películas? Y miren los años, ¿no? 84, 99, 2001, 2004, 2013, 2015. La primera película la vi en cable, no en el 84, obviamente, la vi después de la universidad. Matrix, la vi en cable también. Inteligencia artificial la vi en DVD pirata, en mi laptop, ¿no? No me acuerdo si fue en el Serum. Ahí no la entendí mucho, ya la entendí mejor a la segunda visualización en cable y después un par de veces la volví a ver, ¿no? Muy bonita, una película muy buena. Actúa, si no lo conocen por esa película, el actor que era niño en esa época de El Sexto Sentido, ¿no? Yo luego la vi en cable y Her la vi en streaming en Netflix. Todavía está, creo, no sé, pero muy buena también. Y obviamente Vengadores en streaming también, ¿no? Ninguna la he visto en el cine. ¿Pero por qué se las pongo? Las seis películas tienen algo en común. ¿Alguien podría decir qué cosa tienen en común? Porque ya hay una palabra ahí, ¿no? O dos palabras. La inteligencia artificial, para los que algunos creen que la inteligencia artificial recién apareció con el ChatGPT en 2022, ¿no? No, la inteligencia artificial es de años. Obviamente las primeras películas son de ciencia ficción, ¿no? Pero ya está haciendo bastante realidad, ¿no? Y ojo, que no les pongo películas de los 70, de los 60, que también de alguna forma también se hablaba de la inteligencia artificial. Porque la mayoría de películas son basados en libros, ¿no? Sea fieles al libro o sea adaptaciones. Entonces, ¿por qué se lo pongo? Por la inteligencia artificial. Esta es la inteligencia artificial de Google, es gratis. Fui reacio hasta el año pasado en usar la inteligencia artificial por algunas razones que me van a escuchar en el transcurso de la charla, pero le he encontrado, digamos, la utilidad. ¿Para qué? Para comparar seres humanos con máquinas en cuanto a toma de decisiones en medicina. Entonces, ¿qué le hice? Le puse la misma pregunta, tal cual como se las he puesto a ustedes. Copy-paste. Pero no le di las alternativas. A ver, Gemini, escógeme qué alternativa es correcta, sino solo la pregunta. Entonces, todo esto es lo que te sale. Si alguien no ha usado Gemini sale así. Y me dice, ¿no? El diagnóstico diferencial debe incluir, primero, complicaciones pancreatitis, pseudoquiste pancreático, concuerda con ustedes. Pero el pseudoquiste pancreático te puede dar dolor abdominal, si hemos visto casos, te puede causar náuseas y vómitos, sí, pero generalmente eso ocurre por efecto compresivo. Y para que haya un efecto compresivo, el pseudoquiste pancreático, que es retroperitoneal, que está detrás del estómago,
tiene que ser un pseudoquiste grande. Y un pseudoquiste grande generalmente se palpa. Pero si no me describen una masa palpable, es poco probable que tenga un pseudoquiste pancreático. Yo no lo puedo negar, pero es poco probable que lo tenga. Y si lo tiene, es poco probable que cause la náuseas y vómitos, porque no produciría un efecto compresivo. Ya, ¿qué otras cosas ponen? Pancreatitis crónica, sí, te causa dolor crónico, pero... Ah, ya, perdón, ¿no? Y como pueden ahí leer, no lo voy a leer textualmente, Jamie te da, bueno, de manera simple te da la explicación por la cual escoge esa respuesta, ¿no? La pancreatitis crónica sí te da dolor crónico, pero te da diarrea crónica también, ¿no? Por mala absorción, y esta paciente no tiene diarrea. Complicaciones postoperatorias que es válido, ¿no? Si la han operado puede tener complicaciones postoperatorias. Fístula biliar te da dolor abdominal también, pero generalmente te da también ictericia o complicaciones de vías biliares que aparentemente no las tiene, ni por cuadro clínico ni por laboratorio, ¿no? El perfil hepático estaba normal. Adherencia, sí, puede ocurrir, ¿no? Náuseas y vómitos porque te lleva a un punto de suboclusión intestinal o inclusive obstrucción intestinal, ¿no? Pero la obstrucción intestinal te da distensión abdominal, acá no la describen como tal, pero a veces puede resolverse solo y pasar, ¿no? Y ser intermitente. Tú solamente lo sospechas cuando el paciente ya tiene o viene con una suboclusión, o sea, estás en la duda, ¿no? Suboclusión intestinal u obstrucción intestinal. Antes no puedes sospechar en adherencia, pero comienzan con dolor abdominal crónico y por ahí vómitos intermitentes. Otras causas, úlcera, no, no. La úlcera te da dolor en epigastrio cuando hay mesogástrico. Te puede dar vómitos, sí, pero cuando hay hematemesis, ¿no? Si no, no, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal no, porque el síntoma cardinal es diarrea crónica. Obviamente de tipo inflamatorio, no malabsortiva como pancreatitis. Y coledocorretitis residual te puede dar dolor, pero en hipocondrio derecho, ¿no? No en el mesogástrico. Pero miren, ¿no? Te da respuesta, te da 7 diferenciales y te da el sustento. Pero vayamos a los seres humanos. Entonces, esta es la evolución, la primera evolución de emergencia. Ya estaba estable, ya no había taquicardia, probablemente porque le calmaron el dolor, la hidrataron. Y pone los diferenciales, ¿no? Síndrome mético y pueden descartar trombosis de vena porta, como uno votó así, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Muy nauseosa, no vómitos y dolor abdominal persistía, ¿no? Plan angiotengo. Pero cuando yo leí esto por primera vez me quedé así, ¿no? ¿De dónde sale, o sea, dolor abdominal crónico, náuseas y vómitos? ¿De dónde sale la trombosis de vena porta, no? Sí hemos visto algunos casos de trombosis de vena porta, pero son hallazgos incidentales. Cuando le hacemos una tomografía con contraste a un paciente por otra patología, no lo sé, cáncer, etcétera, vemos la vena porta y aparece un coágulo. Es incidental. O alguien, algún radiólogo ecografista que tiene experiencia, le pides una ecografía abdominal o de vías biliares o de hígado y la ve la porta dilatada y te hace el Doppler, ¿no? Que no se lo pediste, pero te lo hace porque encontró la vena porta dilatada, ¿no? O te encuentra el coágulo también. Pero también, o sea, no es que todos los radiólogos sepan ver, usar Doppler o sepan ver vena porta y coágulos en vena porta. O sea, no es porque yo le dije al radiólogo, por favor, búscame la trombosis de vena porta, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron los residentes de la guardia la trombosis de vena porta? Efectivamente, pues, ¿no? Le pidió una ecografía en el estudio de dolor abdominal, una ecografía abdominal, y el radiólogo informó esto. Los que no pueden leer en el informe, describen una vena porta dilatada, 12 milímetros, ¿sí? Está dilatada. Entonces, lo que les decía, ¿no? Le hago el Doppler, lo que le encontró es que no había flujo en el Doppler, pero no describe coágulo. Solamente dice que no hay flujo. Lo cual es raro, ¿no? Porque no habría flujo si estuviera obstruido por completo, ¿no? El vaso, ojo, el vaso está de tamaño normal. Hay esteatosis hepática. La paciente sí tenía cierto grado de obesidad. Nunca nadie la pesó. O sea, me refiero, no tengo el dato de peso como para decirle que tiene un MS tan. Lo que me acuerdo de la paciente sí es que era obesa, ¿no? No le puedo decir 30, 31, 32. No tengo el dato de peso y talla. Por eso esa información concluye, vena aporta con signo de trombosis, pero no te dice con trombos. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que tiene 3 litros de líquido en su abdomen. ¿Y eso puede doler? Sí, ¿no? Dependiendo de la causa de la citis, ¿no? Entonces ya tienes más información.
pero los médicos que vieron la primera guardia solamente se quedaron en la trombosis venosa, ¿no? Entonces, el plan lo dirigen hacia ahí, pues, ¿no? Angioten, proteína C, proteína S, factor 2, factor 5. A ver, los que me conocen o han pasado alguna visita conmigo, yo soy el primer partidario de poner como diagnóstico diferencial cualquier tipo de trombos, sobre todo TEP, que te puede confundir, y a partir de ahí hacer estudios. O pacientes que vienen con alguna trombosis arterial o venosa, tienes que buscar la causa, ¿no? O sea, una trombofilia secundaria, ¿no? Porque lo que tenemos nosotros son adultos, no son niños. Pero estos factores de coagulación, proteína C, proteína S, son factores trombofílicos, pero generalmente congénitos, en personas más jóvenes o niños, las cuales por alguna razón no forman proteína C, proteína S y desarrollan trombo. O sea, no es lo primero que pediríamos, aún así tuviéramos la prueba de que alguien tiene trombosis de cualquier tipo, ¿no? Todo trombosis de vena porta, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron esto? De la interconsulta, pues, ¿no? Que ahora esto es el pan de cada día, ¿no? Paciente tiene náuseas y vómitos, interconsulta gastroenterólogo. Paciente tiene dolor abdominal, interconsulta gastroenterólogo. Paciente tiene tos, interconsulta al neumólogo. Paciente le duele el pecho, interconsulta al cardiólogo. Y así. Y para que suene elegante, ¿no? Para evaluación y sugerencias, en lugar de decir, por favor, dime qué es lo que hago. Eso es lo que significa, ¿no? En lugar de ustedes pensar antes, ¿no? Ya dirigir, ya, si llegué hasta acá pensando, con exámenes auxiliares, planteando, y no pude llegar al diagnóstico, ok, pido ayuda, ¿no? No es que yo sepa todo, no lo sé todo. Pero repetir, hay cosas acá que yo no lo sabía, que se las voy a presentar, ¿no? De la revisión que he hecho. Y el gastroenterólogo lo pone, o sea, copia, no la ecografía. Y solo concluye probable trombosis venosa portal. Pero ¿y la citis? ¿Dónde está? No tiene citis. O cuando le examinó el gastroenterólogo ya desapareció la citis. Y le dice, pues, ¿no? El plan de trabajo que tienen que hacer. Y los de guardia copiaron, ¿no? A sus órdenes, jefe, lo hacemos. Y el problema de pedir exámenes auxiliares, aún así estén en el hospital, hablo de exámenes auxiliares innecesarios, es que también te puede salir falsos negativos o falsos positivos. De hecho, que salga positivo algo no significa que tienes enfermedad. Y miren cuánto cuesta solamente la proteína C y proteína S en ROE. Son 284 soles. Y ellos lo hacen, ¿no? En otros laboratorios lo mandan a ROE y obviamente te cobran un poco más. Para algo que no necesita. Y esos son los resultados. Proteína C normal, pero proteína S un poco disminuida. Ya, diagnostiqué el caso, hay que articular alta. ¿Sí? A ver, ya hice una revisión de esto. Si bien en la cirrosis, porque me planteé esa pregunta, ¿no? Esto está en el canal, si quieren buscarlo, pero el QR de ahí es el artículo donde he sacado ese cuadro. ¿Y qué es TBP o TEP en pacientes cirróticos? Contrariamente a lo que cualquier persona o médico puede pensar, ¿no? Un cirrótico, como tiene INR elevado en mayor o menor medida, nunca va a ser trombosis. Y es cierto que en la cirrosis hay trombocitopenia en mayor o menor grado, hay disminución de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, pero eso no es lo único que produce el hígado, ¿no? El hígado también produce proteínas de cualquier tipo, incluyendo proteína C, proteína S, antitombina 3, que son nuestros anticoagulantes naturales. Entonces, un paciente cirrótico va a haber, ahora, en la mayoría obviamente quizá tenga más exceso de esto, o más deficiencia de esto que de esto, pero también pueden desarrollar trombos por deficiencia de esto. Entonces, si el paciente tiene INR ligeramente prolongado, tiene hígado graso, es obesa y tiene citis, bueno, que la citis habría que analizarla, ¿no? Y tiene vena porta en 12, que diagnóstico es más probable que tenga. Cirrosis hepática, quizá no Child C, pero tiene cirrosis hepática, en mayor o menor medida. Entonces puede justificar esa proteína S con disminución. Ahora, que eso genere trombosis vena porta, sí puede ser. Pero eso no me explica que tenga citis y no me explica que tenga un dolor abdominal y vómito. No, de verdad, por ningún lado, ¿no? Entonces ya, otro equipo de guardia, el de día, sigue con náuseas, sigue con mal estado general, plantean NMDG de colon, ¿de dónde sale eso? Vamos a verlo. Siguen con el T de trombosis vena porta, pero ya lo ponen alejado.
y ya actúan distinto. Le colocan una zona nasogástica a gravedad. ¿Por qué? Porque está vomitando, sospechan que tiene su oclusión intestinal, muy probablemente, aunque no lo ponen, ¿no? Pero el médico o el residente o el asistente, no lo sé, comenta la tomografía porque ha ido a verla a la computadora. Y él pone, o ella, no sé, no me acuerdo, no hay trombosis portal. O sea, ¿qué significa? No hay coágulo, ¿no? Me refiero. Hay engrosamiento de vejiga, mucosa de colon elevada por inflamación crónica. Eso lo he puesto en cursiva porque con una imagen tú no puedes ver inflamación, ¿no? La inflamación se ve en patología, ¿no? O macroscópicamente con una colonoscopía, ¿no? Lo que yo puedo decir simplemente es igual que la vejiga, ¿no? Engrosamiento de pared, si quieres, pero no inflamación. Y el páncreas es normal, ¿no? Entonces, no solamente ni siquiera tiene pseudoquistes, sino ni siquiera tiene pancreatitis ni pancreatitis crónica. Entonces, para eso ayudan las imágenes, no es para mando la tomografía y espero sentado el informe. Y si no viene, interconsulta al radiólogo para que salga más rápido el informe. Más bien, si ustedes presionan al radiólogo, le va a poner cualquier cosa. ¿De verdad? Ustedes cuando le presionan algo, no es porque lo quieran hacer, ¿no? Así, ¿no? Hoy me está fregando, entonces yo voy a poner lo que sea para fastidiarlo. No, es porque, o sea, si estoy apurado, voy a invertir menos concentración, menos tiempo en buscar cosas. Y ojo, aún así inviertas tiempo, se les puede pasar cosas a los radiólogos. ¿Por qué? Porque no saben todo el cuadro clínico del paciente. Quienes saben el cuadro clínico de sus pacientes son ustedes. Yo pienso que tiene un problema de páncreas, voy a buscar el páncreas en la tomografía. ¿Necesita ser radiólogo para eso? Esto lo presenté en una charla de que hice en julio, pero obviamente era de cerebro, porque el caso era de una encefalitis autoinmune. Pero es la misma página, y que les quiero mostrar es, donde puedes ver imágenes de tomografías de todos los organismos normales. Y lo único que veo, yo no soy radiólogo, pero he tenido que aprender a la fuerza a interpretar imágenes. Pues acá ven las imágenes, estómago, vaso, vena porta, riñones, hígado. En algunos puedes tomar medidas, páncreas, o sea, darle a conocer anatomía, nada más. Anatomía normal. Y cuando ya sabes la anatomía normal y te toca un paciente con patología orgánica en las imágenes, lo vas a reconocer. Y esta es la tomografía de la paciente. No es que el radiólogo ha hecho eso, ¿no? Esas medidas lo he hecho yo. Y he tomado un print de la computadora del pabellón. Esa letra yo le he tipeado. Le he puesto ahí vaso para que los que no reconocen el vaso sepan que ese es el vaso, ¿no? Y le pongo este cuadro porque acá está la vena porta. Y le he medido, está, sí, hasta más de 12, ¿no? Está dilatada, sí. Pero no hay coágulo, no le puedo poner porque tiene 3 dimensiones la vena porta, pero lo hemos buscado y no hay ningún coágulo. No había ningún coágulo. Lo cual ya son dos fuentes, ¿no? En emergencia, y yo no hemos encontrado coágulos en la vena porta. Ahora, eso no descarta, igual tiene hipertensión portal, ¿no? Porque tiene vena porta dilatada. Aunque todavía no hace plenomegalia, o al menos hasta esa fecha, ¿no? Y este es el páncreas, ¿no? Para que no quieren creer, no, este no es radiólogo, no sabe ver tomografía. Les puedo adelantar que hay muchos radiólogos, no sé si de este hospital o no, que tienen su título y también muchos especialistas X que tienen su título y nunca vieron una encefalitis autoinmune y nunca la diagnosticaron. En 3 años nunca vieron o nunca pensaron en una tromboembolia pulmonar y nunca la diagnosticaron. Sin embargo, tiene título de especialista o no. El hecho de tener un título, ni siquiera yo hace 10 años o más tiempo, es que yo sé todo de la especialidad X. No me asegura nada, y menos ahora que hay lo que está pasando ahora, pues, ¿no? Que los que jalan un examen igual van a seguir atendiendo pacientes. Bueno, volvamos al caso. Esto de emergencia, sigue ya el tercer grupo de médicos, ya el de la noche. Sigue con náuseas, ya hay drenaje bilioso por la sonda, ya plantean como diagnóstico ascitis, pero los diagnósticos siguen los mismos. ¿Qué sentido tienen, no? Pero ya hace un plan de trabajo, ¿no? Si tú tienes ascitis o tienes derrame pleural, ¿qué es lo que tienes que hacer? Analizar el líquido. Creo que desde alumno ya sabes, tienes que saber eso. Ya, de externo o interno recién lo vas a hacer, pero el conocimiento ya lo debes tener antes. ¿Por qué? Porque tienes más de 3 litros. Ahora, clínicamente en un obeso es difícil
determinar que tiene líquido. Eso es la materia desplazable. Eso es del siglo XX, donde no existía tanta obesidad como ahora. Entonces dije, aleluya, un grupo de médicos sí está pensando adecuadamente, al menos nunca es tarde. Pero después me di con la sorpresa de que no, ¿no? Sino ¿qué pasó? Interconsultaron a otro gastroenterólogo para que reevalúe el caso con la tomografía. Ellos no pueden pensar igual, ¿no? ¿Y por qué no? Porque ponen síndrome nauseoso y trombosis portal. No ponen nada de la citis. Pero al menos este segundo gastroenterólogo sí, pues, ¿no? Bien la tomografía, no parece, pero igual pide el informe de la tomografía. Pero ya te dice, oye, hazle la paracentesis, pues, ¿no? O sea, necesitan hacer una interconsulta para hacer una paracentesis. Ya, la tercera interconsulta va a ser, ya, se solicita que hagan la paracentesis. Bueno, pero al menos lo hicieron, al operador, ya, ok, hicieron la paracentesis. Esos son los resultados. Y primera amilasa que no tenía sentido si ves la tomografía, ¿no? Aparte está normal. Y obviamente la amilasa iba a salir normal. Hablo de amilasa en líquido, ¿no? 62 células, pero las proteínas están un poco elevadas, ojo. Pero nadie le había pedido proteínas séricas. ¿Por qué? Porque todo es, ¿no? Trombosis portal, zona subunal. O sea, solo cumplen órdenes, nada más. Ya no pienso. Pero como el paciente es estable, la hospitalizan, pues, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Ya. Yo lo hubiera hospitalizado desde el primer día, que ya estaba estable, pero con una paracentesis, ¿no? Ya la hospitalizan, pero ponen M colon, ¿de dónde? Pero bueno, ya la hospitalizaron y ahí ya la conocemos nosotros, ¿no? Ese es el manejo que recibió los 3 días en emergencia, seguía con náuseas y dolor abdominal, estaba en NPO y el drenaje era 100 de 24 horas, hidratación, analgesia, omeprazol, metoclopramida. Esta es la historia de hospitalización. Y si ven ahí ya es completamente distinta a lo que estaba escrito en 4 líneas en la emergencia. Primero, que la paciente tiene el dolor antes que lo operen, que eran hipocondrios, que se radiaba espalda, y que con la ecografía le diagnostican colecistitis y por eso lo operan, pensando que el dolor era por la colecistitis. No, la colecistitis te da dolor, pero hipocondrio derecho, no te da dolor bilateral. Entonces lo operan y la hacen abierta, ¿por qué? Porque encuentran ascitis también. 2500. Entonces, desde el inicio la causa del dolor abdominal era ascitis. Y generalmente la ascitis de cirrosis no produce dolor, no produce dolor de verdad, salvo que se infecte. Pero 2500, obviamente la drenan, le dejan un dren y supongo que al sacarle o evacuarle el líquido, la paciente mejora algo. Pero obviamente si yo no resuelvo el problema, va a volverse a llenar, ¿qué es lo que pasó, no? Entonces fue un mes al médico, al gastroenterólogo especialista, y le dice que tiene dispepsia porque no tiene vesícula. Ya no voy a poner, esta es la última vez que voy a poner esto, pero ustedes pueden ir poniendo el meme cada vez, ¿no? Que consideren en su mente, ¿no? A ver, la vesícula en esta época ya no es necesaria, ¿no? La vesícula servía cuando el ser humano tenía que comer cada 2 o 3 días porque no había un refrigerador, porque no había un Oxxo en la esquina de la casa, ¿no? Tenía que cazar, tenía que... Para eso servía la vesícula. Entonces, cuando conseguía la comida, necesitaba enzimas, necesitaba bilis para digerir los alimentos, que ojo, la mayoría eran carnes, no eran vegetales. Ahora ya ni se come carne, es puro carbohidrato, ¿no? Ya. Si alguien tenga dispepsia, no es porque no tiene vesícula, es porque depende de la alimentación que ingiera o tiene otro problema. Y el otro dato importante es que ha bajado 20 kilos en estos 2 meses. Recién se acordó la paciente que había bajado. Alguno dice, no, paciente mal informante, ¿no? ¿Y por qué no el paciente dice médico mal entrevistador? ¿Qué es lo que es más probable? Los datos están ahí, o estaban ahí, ¿no? Entonces, segunda pregunta, y la última. Entonces ya tenemos más información, ¿no? Que es mujer de 39 años, 2 meses. Igual, los síntomas son los mismos, solo que ya ha habido baja de peso de 20 kilos. Hay ascitis. Tenemos el estudio del líquido. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Con esa información, pues, ¿no? Que es lo que tenemos hasta este momento. Yo les estoy dando, como estamos viendo al paciente como en vivo, ¿no? Con los exámenes auxiliares que vamos teniendo, ¿no?
A ver, ¿cuántos van? Dos. Ya se desanimaron, creen que Gemini les va a ganar. No, o sea, denle la lucha a la inteligencia artificial. Ustedes pueden, más que las máquinas. Y si no, vamos a terminar como Terminator, ¿no? Para los que han visto la película. O las películas, porque son 6 películas de Terminator. Dicen que la mejor es la segunda, sí es buena, pero para mí me llamó más la atención la Terminator Genesis, porque es un poco más real, ¿no? A ver, igual solo 3 alternativas a pesar, perdón, 3 respuestas a pesar que hay 7 alternativas. Empatado, cáncer de ovario metastásico, peritonitis TV. Y en tercera, cirrosis hepática, ok. Ya nadie ha marcado trombosis venosa porta, ¿no? Trombosis vena porta, ok. Algo han aprendido, está bien. Bueno, le hice la misma pregunta a Gemini. Y mira, ya te concluyen, ¿no? Líquido acítico con características inflamatorias. Primer diferencial, cirrosis, porque hay ascitis, alteración de TP, puede ser, ya lo hablamos temprano, ¿no? Hepatitis crónica, no, ¿no? La definición de hepatitis crónica es enzimas hepáticas alteradas. Carcinoma hepatocelular tampoco porque es igual, una masa en hígado que no tiene, ¿no? Enfermedad pancreática, hepatitis crónica, ya lo hablamos que no. Cáncer de ovario sí puede ser. Se produce ascitis, te produce bajo peso, la ascitis te puede dar dolor abdominal, pero obviamente necesitamos ver útero y ovario y ubicar la masa o no ubicarla también. Linfoma generalmente no da ascitis, ¿no? Sí te puede dar bajo peso, dolor, pero no ascitis. Crohn, colitis ulcerosa ya lo hablamos, no hay diarrea crónica. Pues volvamos a los seres humanos, esto ya es la evolución en piso, día domingo, todavía sin asistentes, ojo. Domingo no hay asistentes, solo de guardia. Ayer estuve de guardia. O sea, de turno día, ¿no? Pero miren, ¿no? Al día siguiente nomás la paciente ya no tiene molestias, niega dolor abdominal, niega náuseas y vómitos. Entonces, con esa evolución, obviamente, los de emergencia no podían saber esto, pues, ¿no? Plantean, bueno, siguen jalando la flecha, pues, ¿no? De vejiga, de vena porta, pero ya plantean con las características del líquido, el TBC, su oclusión intestinal. ¿Por qué? Este es el corte coronal de la tomografía. Y efectivamente, miren, ¿no? Tenía dilatación marcada. Lamentablemente solamente había video en el coronal, no he podido tomar la medida, ¿no? Pero está dilatado. Y eso te puede generar dolor. Entonces, ¿cómo ha mejorado eso? Con la sonda nasogástrica a gravedad, ¿no? No solamente eliminas líquido con la sonda, ¿no? Eliminas también aire. El intestino disminuye de tamaño, mejora el dolor. Quién sabe, tenía adherencias y eso impedía que el intestino se mueva y producía los vómitos, aparte del dolor. Entonces, cuando ha bajado la distensión, la paciente ya ha mejorado el dolor, quizá por eso ya no tiene dolor, ¿no? Porque seguía con la sonda, obviamente, ¿no? Seguía con la sonda de gravedad. Y si regresa, vamos a ver la imagen del páncreas, hay niveles aéreos, ¿no? Pero mejoró con la sonda nasogástrica, que a veces mejoran, ¿no? Entonces el diagnóstico de suboclusión intestinal o hilo, como quieran llamar, ¿no? Y la paciente, como ven, ¿no? Ya el tercer día con la sonda nasogástrica de gravedad, aún así haya drenado 100, se sentía mejor. Y no es porque recién hizo el efecto la metoclopramida, ¿no? O, o el tramadol, porque el tramadol no le estaban dando, ¿no? O el omeprazol, no, el omeprazol no solo te mejora ardor en el estómago. Y si realmente tienes úlcera, te mejora al rato, ¿no? No te mejora a los 4 días. Día 20, yo recién conocí a la paciente el día 19. Sigue sin molestias, niega náuseas y vómitos, tolera líquidos, ojo, pero ahí todavía le dijimos que tenga la sonda clampada, ¿no? Porque no sabíamos si iba a vomitar. Seguía con la sonda, pero ya estaba clampada. Y le dijimos que le ponen la vía oral, ¿no? Entonces el día lunes y el día martes ya toleraba líquido, no vomitó, me refiero, ¿no? El abdomen no hay dolor, ya puede matriz desplazable, bueno, no me acuerdo el examen abdominal de ella, pero ya lo escriben al menos ahí. Ahora, ya tiene la información de la ecografía y de la tomografía, ¿no? Puede estar sesgado por ahí. Pero plantean cáncer de ovario, ya, ok. Entonces le piden pruebas. ¿Y qué sale? Alfa-fetoproteína, sea 125 y sea 19,9. Valor de corte de 35, de sea 125 y 440, ¿no? Son más de 10 veces el valor máximo, ¿no? Entonces, lo que de una trombosis venosa corta se transforma
Bueno, siempre tuvo asitis, ¿no? Pero 2 meses en Chimbote, 3 grupos de médicos en la emergencia de Loaiza. A ver, yo les cuestiono eso. Primer mito, el CA-125 elevado es igual a cáncer de ovario. El CA-125 es una glicoproteína, esto es copy-paste, ¿no? Para que lo lean. Y lo único que te dice es que un epitelio está formando más esa sustancia. Y ese epitelio puede estar en cualquier mesotelio, pleura, peritoneo, pericardio también. Solo que en pericardio, como es menos cantidad, quizás los valores sean menores. Pero en abdomen definitivamente sí puede elevar más, ¿no? Y estructuras ginecológicas. Por eso que se ha correlacionado con ovario, pero no es solamente de ovario. Por eso también se puede elevar en otros tumores malignos, no solamente en cáncer de ovario, que te afecte pericardio, pleura o peritoneo. No es solo de ovario. Pero también se puede ver en procesos benignos. O sea, me refiero a no cáncer, ¿no? No neoplasia maligna. Y a la cabeza por prevalencias, que dice acá, cirrosis. Estos porcentajes yo no los conocía, recién lo conocí ahora con la revisión. Miren, 67% de casos con cirrosis sin asitis, pero el 100% de cirróticos con asitis tienen CA-125 elevado. No es que tienen cáncer de ovario. Solo la cirrosis con asitis puede tener. Ahora, ahí tienes que ver los valores. No, no es que si tiene 2000 de CA-125, voy a decir que es cirrosis, nada más. Pero ojo, tener 35, tener 50 es elevado, ¿no? Tener 100 es elevado. 400 como la paciente es elevado. Y otros casos, ¿no? Cualquier afectación serosa que ya les expliqué, incluyendo tuberculosis peritoneal y otras patologías benignas, por llamarlo así, ¿no? Este es el corte de pelvis. Acá está el útero y el ovario no se veía, no tenía más ovario. No tenía un tumor de ovario per se, ¿no? Ojo, para que tengas ascitis por tumor de ovario, tienes que tener un tumor de ovario. No es palpable, pero sí es radiológicamente evidente. Y simplemente haciendo una búsqueda sencilla en PubMed, con 2 palabras clave, que es cirrosis y CA-125, te salen desde el 86 al 2024, 149 resultados. Y la mayoría, importancia del CA-125 en cirrosis y relacionado a gravedad de enfermedad. En términos sencillos, mientras más CA-125 elevado tengas en cirrosis, es más grave. No te dice que tiene cáncer de ovario. Es más, tuberculosis peritoneal y CA-125. 79 resultados. Y eso que acá no, ninguno es de Perú. ¿Por qué? Porque acá no se escribe, ¿no? No, de verdad, ¿no? Y lo que se escribe son de HIV, o sea, de cosas de tropicales, ¿no? A pesar de que no he revisado las últimas estadísticas, pero tuberculosis, o mejor dicho, Perú es uno de los países que tienen alta incidencia de TB y prevalencia de TB, ¿no? Y desde el 87 hasta ahora, ¿no? Tuberculosis peritoneal con elevación de antígeno CA-125. Reporte de caso. Acá, tuberculosis peritoneal que simula cáncer de ovario con CA-125 elevado. Esto yo no lo sabía de pregrado, ¿no? Yo recién empecé a ver casos de R1, ¿no? Venían ascitis, CA-125 elevado, sí, automáticamente, ¿no? Piensan cáncer de ovario, ¿no? Lo mandábamos a gineco. Algunos entraban, y ahora no, ahora te piden resonancia de un ovario derecho y el ovario izquierdo, y o sea, ya no entran, ¿no? Y cuando entrabas, que encontrabas TB, pues, ¿no? Le tomas la biopsia y regresa. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, también se puede ver en tuberculosis. Entonces, ¿qué consideramos nosotros? Es que lo único que tenía era citobioquímico. Había la duda si era exudado o trasudado. Hay que repetirle la paracentesis. Pero ya dirigido a buscar TB, pues, ¿no? Le sacaron 500 de ese ojo, miren. Todavía seguía ahí con más litros. Y este es el segundo mito, que es el ADA, o el test de ADA, como diagnóstico de TB peritoneal. Este es un estudio el más antiguo que pude sacar la bibliografía, es de Colombia, y te ponen sensibilidad y especificidad, ¿no? Y acá te ponen 100%, 99%, pero con un valor de corte en 24. Ojo, en cualquier examen, ¿no? Mientras tú bajes más el umbral, la sensibilidad va a aumentar, pues, ¿no?
Y teóricamente la especificidad va a bajar, porque estás captando más casos positivos, pero pueden ser otra cosa. Así que lo que me llama la atención acá es que la especificidad sea 99. Pero bueno, es lo que encontraron. Pero si van a leer los materiales y métodos que nadie hace o muy poca gente hace, de frente se van a la conclusión, ¿no? ADA, sensibilidad 100%, sensibilidad 99%. Uy, maestro, ¿no? A todos le pido ADA. Fueron 109 casos, pero de TV solo fueron 4. Entonces, acá la sensibilidad especificidad de 4 casos. Depende de la suerte, pues. Pero lo que sí se observa, pues, ¿no? Que los que no tenían TV tenían ADA más bajo, 6, y los que tenían TV tenían 35 en promedio. Pero lo que nadie comentaba en ese artículo es que, miren, esto concordaba con menos linfocitos. Menos linfocitos, 306. Más linfocitos, 1635. Eso es lo que es el ADA. El ADA es una enzima que la forman los linfocitos T. Si no hay linfocitos, no vas a tener ADA elevado. Estos son los resultados del segundo líquido. Ya se le pudo hacer la gradiente en albúmino férica. Salió 1.02. ¿Qué es eso? Solo tienen dos alternativas. ¿Cuáles son las dos alternativas? Ah, no, una 3 también, es no sé, ¿no? ¿Qué sería? No hay hipertensor portal. Sí, así, de manera tajante no tiene hipertensor portal. Y la vena porta en 12. ¿Qué? Se ha equivocado el doctor Guillén. No, te lo he medido. Yo me puedo equivocar, me equivoco varias veces. Pero siempre me voy a equivocar a favor del paciente. Nunca me voy a equivocar en contra. Ahora, nuevamente, yo no sé todo, ¿no? Entonces, ahí también hay una disyuntiva, ¿no? ¿Es un líquido hipertensivo o no hipertensivo? La celularidad, 200 células, 80% mononucleares. No es muy alta, ¿no? Este es otro estudio, no para ver ADA, sino quiero que vean otra cosa. 26 casos en Turquía, el diagnóstico fue hecho con patología, no con test de ADA, no con PCR, con patología de TB peritoneal. Ojo, todo lo que estoy hablando es solo TB peritoneal, ojo, no estoy hablando de TB meningia, TB pulmonar, no, TB peritoneal. Los que dicen, no, no tiene TB porque no baja de peso, no, 50% no había bajo de peso. Los que dicen también, no tiene TB, pues, le digo porque pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu fundamento para decir que no tiene TB? No, que no tiene contacto TB, no. Historia familiar, historia previa, 11%. Fiebre tampoco, 46%. Sudoración nocturna tampoco. No es sensible todo, no es que todas las enfermedades tienen todos los síntomas. PPD positivo 100%, bueno, algo, pues ya no se hace PPD, ¿no? Ahora va a depender del estado nutricional de estos grupos, ¿no? No nos ponen IMC. Anormalidades en la placa de tórax más bajo todavía, ¿no? Acá los pacientes tenían poca hipoalbuminemia. Pero esto es lo que quería que vean, ¿no? Es la gradiente. El promedio sí era bajo, menos de 1. Pero vean el rango. Algunos tenían gradiente en 2. Entonces dirían, ah, solo es cirrosis. No, tiene patología con TB. Las proteínas también, ¿no? Elevadas, 5, ya, pero algunos tenían proteínas en líquido 2.8 y también era TB. Estos son los hallazgos en la patología y en la cirugía, ¿no? Porque ¿cómo sacas material para patología? No había, o sea, no hay otra forma. No se puede, de verdad, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, pero igual va a seguir ocurriendo el diagnóstico de TB o de cualquier enfermedad infecciosa, sacando la muestra y viendo el microscopio. Ahora, que puedes hacer pruebas moleculares, ¿te ayuda algo? Sí, te ayuda algo, pero ya van a ver que no es 100% sensible tampoco. ¿Qué características? Lo que llama, antiguamente, no sé si alguien seguirá escuchando, los gránulos de mijo, macroscópicamente en el peritoneo. Son nódulos blanquecinos, miliares, dispersos, 96%. Adherencias, ojo, que alguien puede decir no, porque le han operado. Me refiero a cualquier paciente, ¿no? Que lo hayan operado, ¿no? Peritoneo engrosado, asitis turbia, ¿no? Y miren, BK positivo solo 1 de 26. Y cultivo para BK, aunque esto no ayuda mucho porque demora 6 semanas, 2 de 26, 7%. Es baja la sensibilidad de un BK y un cultivo en líquido o en peritoneo, ¿no? 160 linfocitos. Entonces, ¿cuánto creen que le salió helada a esta paciente? Más o menos. Tienen de 0 a 1000. 2.4. ¿Sí? Alguien da más, alguien da menos.
Un número es adivinanza porque no saben todo, ¿no? Aunque por ahí pueden inferir algo, ¿no? ¿Cuánto? 40, ya, mire, ¿no? 2,4 a 40, ya. Alguien a menos, alguien a más. Como una subasta, ¿no? Se cierra, ya. A ver, si se acuerdan la bibliografía anterior, desde ADEN 6 a cuántos linfocitos equivalía. ¿Cuánto? Más o menos, ¿no? 300, 400. Entonces, si tiene 660 linfocitos, ¿cuánto tendría? La mitad, ¿no? O sea, 3. Y sí, pues tuvo 3, ¿no? Un ADEN 3. ¿Cuál es el diagnóstico? Trombosis vena porta, ¿sí? Porque a veces también aparece eso, ¿no? Una discusión de una hora, ojo, no es personal con nadie que me haya conocido. Una discusión, pregunta de una hora, responden correctamente. Ya, ¿cuál es el diagnóstico? El mismo de la emergencia, ¿no? O sea, me refiero al diagnóstico que ponen en la evolución y en la terapéutica, ¿no? Pues en la terapéutica también ponen diagnóstico. ¿Y por qué? Porque lo copiaron el día anterior, ¿no? No, o sea, todas estas discusiones es para reenfocar los diagnósticos de los pacientes, que eso, para eso se evoluciona. Si no, mejor no evolucionemos, ¿no? Simplemente mandemos análisis y a ver qué sale y de acuerdo a eso vemos tratamiento, ¿no? No es para quejarlos si se quedan hasta las 4, 5, 6, 7. Yo en uno me quedaba hasta las 10 en noche en promedio. A veces tenía que dormir acá. Fue mi elección, ¿no? A mí nadie me dijo, quédate, ¿no? Ya, pero mire, son dos resultados distintos, ¿no? Uno tiene 61 células, otro 200. Uno tiene más proteínas, otro tiene menos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que todos los estudios son valores transversales. Pueden cambiar. Pero la paciente se seguía sintiendo bien. Ya se le había sacado la sonda, estaba tolerando dieta blanda. Y le hizo de alta, pues, ¿no? Que la voy a agarrar. No, tenemos que hacerle la biopsia interconsulta ginecólogo. No, si está estable, le puedo dar alta ahí, cita por consultorio, a que se siga revaluando, ¿no? Igual no podemos saber si tenía cirrosis, de hecho que tenía, menaporte dilatada, citis, TPI NR prolongado, hipoalbuminemia. ¿Qué más quieren? Lo que sí no podemos saber la T, porque el A negativo no me descarta, ¿no? Lo único que recibió, omeprazol, metoclopramida y la sonda gravedad, nada más. Con eso mejoró. Y le dimos de alta, pues, ¿no? Pero para que continuara. Cita por consultorio. De gastro y urología, ¿por qué no lo voy a tocar? Porque ven ahí hidronefrosis bilateral. Sí, es un hallazgo incidental de la tomografía. Entonces, fin. ¿Sí? En las películas antiguas ponían esto, ¿no? Ahora ya no ponen, ¿no? Ahora ponen los créditos y después escena postcrédito y después escena postcrédito. Pero antes las películas terminaban así, ¿no? ¿Por qué? Porque los créditos comenzaban al inicio de la película. ¿Alguien ha visto esta serie? Completa, ¿sí? ¿No? Completa, levanta la mano uno. Yo sí la he visto completa. Bueno, obviamente no en un día, ¿no? Son 4 temporadas de varios capítulos, ¿no? Pero me enganchó tanto que hasta ahí, por eso le decía que vivía en celular, hasta que tenía, cuando por ahí pude acostarme en una guardia, medio capítulo o un capítulo, porque dura 20 minutos cada capítulo, ¿no? ¿Eh? Ya, algún capítulo sí, ya, ok. Si no la han visto, está en Netflix todavía, se las recomiendo. Es una comedia muy buena. ¿Y por qué las pongo? Porque primero, cada capítulo dejaba un cliffhanger y muy inteligente, muy original, que te invitaba a seguir viendo el siguiente capítulo. Pero lo principal es los plot twists, el cambio, lo que menos te imaginas ocurría, ¿no? El clásico plot twist es al final de la primera temporada. No le voy a dar ningún spoiler porque es una cosa disfrutarlo sin saber y otra cosa sin no saber, ¿no? De queda con la boca abierta. Y obviamente en la segunda temporada ya encuentras la explicación por qué ocurría eso. Entonces, ya, y ese es el link de Netflix, si es que alguien, o el QR de Netflix. Pero igual lo pueden googlear si quieren y sale al toque, ¿no? Ahora todo sale en Google o en YouTube. ¿Y por qué le digo plot twist? Porque en noviembre me llegó este aviso, bueno, no a mí, a mi jefe del departamento, del servicio, me dice, oye, Otto, me ha llegado para hacer un informe. Ya. Uno no se acuerda de ese tantos pacientes que tiene que ver, ¿no? Y si ven acá, ¿no? Dada de alta el 24 de septiembre, ¿no? ¿Y qué era? Un informe, era un reclamo, una queja del familiar de la paciente que le he presentado. ¿Y cuál era el reclamo? Era más extenso,
pero la que le fastidió más a la paciente, aunque lo pone ahí al inicio, ¿no? Que sale de alta con diagnóstico de cirrosis, que según la tomografía no tiene, ¿no? Pues la cirrosis no se diagnostica con ecografía. Es un cuadro clínico y son hallazgos de laboratorio también. Cirrosis tenía, pero lo que yo nunca pude saber es que, si ven ahí, en cuadradito, para mí ese es el plot twist. Aunque ya lo sospechaba, por eso le pedimos PCR, ¿no? Que salió positivo PCR para TB, peritoneal o en líquido asítico. Pero ¿cómo, no? ¿Por qué? Tiene A negativo, pocos linfocitos. Y ahí está el resultado para los que no creen. Pero salió el 30 de septiembre. Íbamos a tener a la paciente hospitalizada hasta el 30 de septiembre. No tenía sentido. Porque le decimos a los pacientes, ya mire, este examen está pendiente, tiene que volver con los resultados, ¿no? No es que tenía tuberculosis el 24 de septiembre, tenía tuberculosis en junio, antes que lo operen. Ahora quiero que vean, si este es otro estudio de la India que tiene bastante prevalencia T TB como nosotros. Y miren los valores de ADA, ¿no? Esto es cirrosis, solo pura cirrosis. El ADA puede salir entre 0, pero miren, tan elevado como hasta 60. La mayoría sí va a estar menos de 40, ¿no? Y en TB sí, está más elevado, 40, 80, pero también hay pacientes con TB con un test de ADA bajo. Y obviamente, ¿por qué los promedios salen más altos? Porque también hay más elevado, 120. Y eso el promedio te lo va a elevar, pues. Así que esta es la única forma de hacer el diagnóstico de tuberculosis. O sea, específico me refiero, ¿no? Pues la otra es el PCR, pero no tiene mucha sensibilidad. Y ver las características del peritoneo, engrosado, gránulos, adherencias, que acá se ven, ¿no? Y esto solamente se puede hacer con cirugía o laparoscopía. Y obviamente ahí tomas la biopsia, ¿no? ¿Y qué vas a encontrar? Ah, bueno, estos son los gránulos de mi hijo que yo no los conocía. Es un cereal que está en la India y en Asia. Acá no, nadie come eso, ¿no? Entonces, primero, mensajes para llevar a casa. El dolor abdominal en general, hacer diagnóstico de dolor abdominal y más aún crónico es difícil. No es tan fácil que le doy omeprazol a todos, ¿no? Pero eso es lo que se hace a veces. Un paciente que tiene dolor en mi abdomen inferior, ¿qué sentido tiene que le dé omeprazol? Que tiene un dolor tipo cólico, ¿qué sentido tiene que le dé omeprazol? Que tiene náuseas y vómitos, tampoco, ¿no? Eso es por otra cosa. ¿Y cómo voy a saber eso? Simplemente preguntando. Que tenga distensión abdominal, que tenga peritonismo. Y eso es hablando con el paciente y examinándolo. No mandando ecografías, TEMTAP, interconsulta a un gastroenterólogo. Porque ya vieron, ¿no? Ahí ya ni se examina a veces los especialistas, simplemente ven ecografías, tomografías, ¿no? Y las imágenes sí sirven en algún caso, pero tienes que interpretarlas en el contexto del paciente. No te hacen los diagnósticos, el diagnóstico lo deben hacer ustedes. Y si un paciente tiene ascitis, tiene que hacer paracentesis. No hay otra forma de poder saber cuál es la causa de esa ascitis. Y dependiendo de los resultados, ya van hacia un lado o hacia el otro. Pero ya vieron, no siempre una ascitis sin linfocitos o con unas proteínas bajas o no muy altas es solamente por cirrosis. Y viceversa, un líquido con proteínas elevadas también puede ser solo cirrosis, ¿no? Que un A positivo o un A negativo tampoco te dice el diagnóstico. El PCR sí, o sea, PCR para TB es PCR para TB, pero la sensibilidad no es mucha. Pero la tienes que pedir, y acá en el hospital no hay. ¿Cuánto cuesta? 200, 300, no todos lo pueden pagar. Es más, lo pueden pagar, pero tú ya le mandaste la colangioresonancia que no necesitaba y ya gastó la plata ahí. ¿Y para qué sirve la colangioresonancia? Para no hacerle la cepa. ¿Lo que sentido? Hablo de otro caso, pues, ¿no? Quizá no tenía sentido pedirle, o la TENTAP y pedirle contraste y el inyector, ¿no? Eso es dinero. Entonces, tuberculosis te puede, peritoneal me refiero, puede tener exámenes auxiliares normales. Y por ahí no lo pongo acá, pero por ahí te puede sugerir el CA-125 elevado, ¿no? Sí lo tenía elevado, pero era por la tuberculosis. Y así que este es el resumen del diagnóstico de tuberculosis. PCR, la sensibilidad, mire, eso con GeneXpert es solo 71%. Ahí sí, revisión Cochrane 2021. Así que les queda hacer biopsia peritoneal, biopsia de ganglios, si es que hay o no hay ganglios. 40% pueden tener cirrosis, además. Y esto es lo que no se hace, ¿no? Ya, todas las pruebas me salen negativas, no puedo hacer la paroscopía, porque el cirujano no quiere. O no hay, a veces se malogra, ¿no? O no hay material, tienen que comprarlo. Se puede hacer para terapéutica. Y si mejora con anti-TB, ¿qué era? La nueva cura del NM de ovario.
Y lo último es la inteligencia artificial, ¿no? No sé si la mayoría ya usa ChatGPT para cualquier respuesta a dudas. Está bien, puede ser útil, pero depende tú qué datos le das. Se han visto los dos casos que le he puesto con diferente información y no diagnosticó TB, ¿no? O el diagnóstico, ojo, el diagnóstico fue TB con cirrosis, ¿no? La causa del dolor era TB, peritoneal. La causa de los vómitos muy probablemente era por adherencias, por TB también, ¿no? O mejor dicho, la suboclusión, pues la tuvo también, ¿no? Pero ya, me da la respuesta, pero el ser humano, ustedes tienen que interpretarla en un contexto. Y para eso tienen que tener un poco más de inteligencia. Y ojo, inteligencia no es conocimiento. De lejos las computadoras tienen más conocimiento que nosotros. Pero lo que no pueden hacer todavía las computadoras es razonar, perdón, y tomar decisiones con riesgos y beneficios, ¿no? Hablo de medicina, ¿no? No les puedo hablar de imágenes, que hacen muy buenas imágenes. Al inicio comenzó, ¿no? Con las fotos que son tipo Pixar, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Ahora ya está la moda de las fotos unidas con el abrazo, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Eso un ser humano no creo que lo pueda hacer, pero hablo de esto, ¿no? Hablo de toma de decisiones en medicina, diagnósticos diferenciales, a eso voy, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería transmitir. Si alguien tiene algún comentario o paciente similar, ¿no? Si es que tienen ascitis alguien y todavía no la han hecho para paracentesis, por favor, hagan. No esperen que el gastroenterólogo venga a responder en consulta porque era fin de semana y no vino. Ah, ¿no? Y peor todavía, no pidan ecografía para que se los marque. No. Si alguien tiene ascitis y ya lo saben y tiene líquido más de 1000, sale, perdón, con una paracentesis sin guía. Ahora, cuando usted lo lleva a la radiología y regresa, que el líquido se quedó inmóvil ahí, ¿no? Donde está la marca ahí, no se ha movido la bolsa. No, se ha movido, la ha sentado, la ha parado. Perdón, ya se movió, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer todo eso? De verdad, no tiene sentido. Están perdiendo tiempo. Ok, ¿sí? Comentarios, preguntas. Ok, si alguien quiere ver más, ahí hay URLs del canal y de videos de otros. Y si no, gracias y hasta otra oportunidad.